Bueno, hoy arrancamos con la teórica. Uy, no me puedo parar acá. Voy a mover. Bueno, bien. Hoy arrancamos con la teórica, después hacemos la práctica y después vamos a presentar el trabajo práctico, ¿sí? La teórica de hoy, primero vamos a ver un poco de relaciones entre clases, o sea, hasta ahora estuvimos viendo que en la programación orientada a objetos representamos las entidades de nuestro dominio usando clases, ¿sí? Ahora, de alguna forma esas clases se tienen que relacionar entre sí, ¿sí? Entonces primero vamos a ver cómo se relacionan, después vamos a ver cómo representarlo. Acá el compañero cuando llegué había hecho como unos dibujos en el pizarrón, ¿sí? Yo no sé si es lo que quiso hacer, pero hay como un estándar para hacer esos dibujos y que sirve para comunicarnos entre todos los programadores, que todos lo conocemos. Vamos a ver eso y básicamente eso va a ser la teórica de hoy, ¿sí? Bien. De la clase pasada, ¿quedó alguna duda? ¿O algo que quieran retomar antes de arrancar con la teórica? Bien, entonces arrancamos. Relaciones, hay 6 tipos de relaciones en programación orientada a objetos, ¿sí? Quiero chequear que estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien. 6 tipos de relaciones: asociación, agregación, composición, dependencia, herencia e implementación. Estas últimas dos las vimos la clase pasada, así que la deberían tener bastante clara. Estas primeras no las vimos, pero lo bueno es que son, entre comillas, más sencillas, ¿sí? Lo que tienen muchas veces es difícil distinguir qué caso es asociación, qué caso es agregación y así, ¿no? Porque medio que... Nada, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en principio, estos son los 6 casos. Arrancamos con asociación. ¿Alguien escuchó alguna vez de asociación? Básicamente cuando decís que dos cosas están asociadas, o sea, hablando normal, sin ser programador ni nada fancy, cuando decís que dos cosas están asociadas es que se conocen de alguna forma, ¿sí? O sea, por ejemplo, el alumno con el profesor, ¿no? O sea, nosotros nos conocemos, yo no soy dueño de ustedes, ni ustedes son dueños míos, ¿sí? Simplemente nos conocemos. No es que yo los uso tampoco. O sea, bien, ¿no? Porque si no, tendría una denuncia. Tampoco es que ustedes me usan a mí. Pero sí es como que de alguna forma están asociados. Es algo como más amplio. En general, decimos que creo que lo más importante es esto, es como una relación de conocimiento, ¿sí? Es algo amplio. Puede ser muchas veces que es una clase usa a otra clase, otras veces es simplemente se conocen, ¿sí? Pero es eso. Es una relación muy débil y cada objeto tiene su propio ciclo de vida. ¿Qué quiere decir que tiene su propio ciclo de vida? Quiere decir que el alumno sin un profesor existe, el profesor sin un alumno existe. ¿Está bien? Entonces, no hay una dependencia. Si ustedes se imaginan la clase alumno y la clase profesor, imagínense, no sé, en un sistema que están modelando, no sé, el CIU o cualquier cosa, si ustedes eliminan la instancia alumno, no necesariamente se tiene que eliminar la instancia profesor. Y lo mismo al revés, ¿está bien? Existen sin depender del otro. Bien, ¿se entendió más o menos? Perfecto. Pasamos. La siguiente, agregación. Representa el tiene uno, ¿sí? Por ejemplo, el curso con alumnos. ¿Está bien? El curso tiene alumnos. ¿Está bien? Entonces se dice que la relación es de agregación. La agregación está comprendida dentro de la asociación. O sea, si ustedes tienen un diagrama de Venn, van a tener una nube más grande que es la asociación y dentro de esa nube van a tener
la agregación. ¿Está bien? No dije dos veces lo mismo, ¿no? Dije asociación primero y después agregación, ¿no? Bien. Entonces, es un caso particular de asociación, pero es más específico, ¿sí? Porque es el tiene uno. Siguen teniendo cada uno ciclos de vida distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un curso puede existir sin alumnos y un alumno puede existir sin cursos. ¿Está bien? Pero eso, es un poco más fuerte que la asociación, pero no es un vínculo muy fuerte. Sí. Ahí hay algo interesante. Por ejemplo, el caso de asociación, cada caso es particular, ¿no? Pero el caso de asociación generalmente es mutuo, es un ida y vuelta, ¿no? No hay una relación de uno es como entre comillas el padre y el otro es el hijo, ¿sí? A veces sí, pero puede ser, es simplemente de conocimiento. O sea, por ejemplo, alumno-profesor no es que hay un... No es que el alumno tiene al profesor o que el profesor tiene al alumno. En el caso la agregación sí hay como una dirección, ¿no? Porque ese tiene como una dirección, es el aula, el curso tiene alumnos, ¿está bien? Entonces no es simétrica, ¿está bien? La asociación sí puede ser simétrica, ¿está bien? ¿Alguna duda sobre esto? Perfecto, pasamos a la siguiente. Composición. Composición es tiene un, pero la parte depende enteramente del todo, ¿sí? Por ejemplo, arranco primero con el ejemplo porque es lo más fácil, ¿no? de ver, al menos para mí. El aula y la facultad. El aula no puede existir sin estar dentro de una facultad, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de un edificio. No es... es una relación mucho más fuerte, ¿está bien? Y tiene que existir porque depende enteramente de eso, se asocia con esto. O sea, el ciclo de vida no es independiente, ¿está bien? O sea, si yo destruyo la facultad, voy a destruir el aula. O sea, el aula 302, si de repente se cae bajo FIUBA, esperemos que no, y si pasa que sea con nosotros afuera, el aula 302 va a dejar de existir, ¿está bien? Entonces, el ciclo de vida está ligado entre uno y otro. Y eso no pasa con las otras relaciones. Y acá, habíamos dicho que asociación es un globo más grande, agregación es un globo dentro de asociación y composición está dentro de agregación. O sea, podría ser un caso particular de agregación. Siempre cuando nosotros tratamos de representar y modelar nuestro problema, vamos a tratar de ser lo más específicos posible, ¿no? O sea, no vamos a decir siempre, hay asociación. No, cuando vemos que hay una relación de composición, vamos a querer decir, che, esto es una composición. ¿Está bien? ¿Se entendió la diferencia entre estos? Estoy tratando de pensar más ejemplos. Pero, por ejemplo, si alguien cursó con Diego, van a ver que me estoy robando un montón de ejemplos del curso de Diego. De Saya, pero bueno. Por ejemplo, el caso de agregación es las ruedas con un auto, ¿sí? O sea, yo le saco al auto las ruedas siguen existiendo. O sea, yo puedo vender la rueda o ponerse el otro auto, ¿sí? O sea, son independientes. El caso de composición es un órgano, ¿sí? De un ser humano. O sea, no lo puedes sacar. O sea, sí, más o menos, pero digo, conceptualmente es eso, ¿sí? ¿Está bien? Se lo puedes dar a otro, sí, pero imagínense que no se puede hacer eso. El ejemplo del auto, si yo tengo unas ruedas, las ruedas sí son las ruedas, pero el auto sí es un auto, ¿no? Sí, pero puede cambiar la rueda. Sí, puede tener. Sí, sigue siendo auto. Sí. Sí. Bien, ¿hasta acá dudas? Perfecto. La siguiente relación, vamos bastante rápido, es dependencia.
que es la relación más débil de todas, ¿sí? O sea, es más débil aún que la relación de asociación, ¿sí? Dice, es una relación en que un objeto cliente, ¿sí?, usa otro objeto, ¿sí? Generalmente, cuando yo represento la asociación, hay una relación en la que generalmente un objeto es atributo del otro, ¿sí?, en la asociación. En la dependencia, no. O sea, puede pasar, por ejemplo, que recibe un objeto por parámetro y lo conoce, entonces lo usa, ¿sí?, o algo por el estilo. Pero es una relación más débil todavía. También cada objeto tiene su propio ciclo de vida y esto es interesante, ¿no? Que dice, los cambios en los métodos de un objeto pueden afectar el comportamiento del otro objeto. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio la firma de mi objeto proveedor, voy a romper a mi cliente, ¿sí? Porque hay una interfaz en el medio. Mi cliente asume cierto comportamiento del lado del proveedor y si rompo ese comportamiento, se rompe el cliente, ¿sí? Esa es la relación de dependencia. Es una relación más débil, ¿está bien? Y el caso acá que puse es, por ejemplo, el auto y la nafta. ¿Está bien? El auto usa la nafta, pero, o sea, sí, al menos no, cuando yo lo pensé, lo veo como que es una relación muy débil entre el auto y la nafta. No es como el auto y las ruedas, ¿está bien? Es algo más débil. El auto usa la nafta, ¿está bien? Pero no es parte del auto. ¿Se entendió eso? Bien. Pregunta. Si hay asociaciones, entonces va a haber dependencia, porque primero vas a tener un objeto que no vas a usar nada. Exacto. Voy a hacer acá un diagrama que nada, se lo va a perder la gente que esté mirando la clase, pero es básicamente, y yo tengo esto es dependencia. Acá adentro tengo asociación. Acá adentro tengo agregación. Y acá adentro tengo composición. ¿Todos ven esto? O sea, desde el fondo se ve, o más o menos, no se lee ni en pedo lo que acá dice dependencia, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, todos los casos de composición van a ser agregación, asociación y dependencia. Todos los casos de asociación van a ser dependencia. Todos los casos de agregación van a ser asociación y dependencia. ¿Está bien? O sea, por eso digo que la dependencia es lo más débil. O sea, si, como que estoy dando poca información. ¿Sí? Es como dependen de cierta forma. ¿Hasta acá bien? Perfecto. Los que yo pasé las diapos ayer, si las descargaron ayer no estaban estas diapos porque no las agregué hoy, ¿sí? Bien. ¿No hay dudas? ¿Pasamos? Esto es fácil, pues lo dio Nacho y lo deberían tener fresco. Así que alguno de ustedes me va a decir qué es la herencia. Sin ver acá, o sea, que está escrito, pero bueno, formúlenlo de alguna forma. Bueno, si quieren, díganme, léanlo, no sé, qué sé yo. Participen. Es cuando una clase hija toma las características de una clase padre. Perfecto. Y se describe como es un. Exacto. O sea, lo importante es que la relación es de es un y toma todas las características y todo el comportamiento de la clase padre. ¿Sí? Es importante hablar de comportamiento porque en la relación de herencia el padre tiene comportamiento. Es decir, ¿qué quiere decir que tiene comportamiento? Es que están implementados algunos métodos. ¿Está bien? ¿Y dónde entraría en ese diagrama de herencia? No, está en otro lado. Está en otro lado, sí. Estos están muy relacionados entre sí, pero la herencia y la implementación van más por otro lado. ¿Sí? La herencia, sí. Una herencia tiene dependencia. Sí, medio que dependencia tiene todo. O sea, todos tienen dependencia.
¿sí? Porque de alguna forma depende. Pero yo creo que, o sea, como lo veo yo dentro del grafiquito este, es algo, a ver, no es un gráfico que está en la bibliografía, ¿no? Pero como para darse una idea, dentro de este gráfico, yo lo imagino más por otro lado, la herencia y la implementación. ¿Cuál es el ejemplo de una relación de dependencia que no sea la asociación? Porque si los dos objetos se conocen, se asocian, ¿no? Sí, yo lo que me imagino es, por ejemplo, si tenés Yo el ejemplo que puse es el de la nafta, ¿no? Que el auto usa la nafta. En la asociación el profesor y el alumno se conocen, ¿sí? Pero no usa. Es difícil. A ver. Cuando el auto usa la nafta, eso también es de dirección, ¿no? Porque el auto conoce la nafta. Sí. Estoy pensando en un ejemplo más claro. Yo me imagino más en lo concreto, capaz si vos tenés una librería, ¿sí? La relación que tienen tus clases con una librería que usás es más de dependencia, ¿no? Porque no hay tanto una relación de No sé, puede ser. ¿Cómo? Capaz que no sabes tanto de las librerías, solo las usás. Sí, y quizás como que no está tan relacionada dentro del modelo de dominio, ¿no? O sea, dentro de lo que se trata, tu problema, lo que estás tratando de resolver, no es algo tan vinculado, ¿está bien? Pero si yo recibo un objeto por parámetro y lo uso, eso es asociación. Si lo recibo por parámetro, generalmente dependencia, ¿sí? Si alguna sí, o puede ser asociación. O sea, es un gris. De hecho, algo que van a ver acá entre estos cuatro, muchas veces no es tan claro cuál es la relación. ¿Está bien? Vamos a tratar de ser lo más específicos posibles. Generalmente lo que más nos interesa es agregación y composición, pues son los que dan más datos, ¿sí? Dependencia y asociación no lo vamos a usar tanto, ¿sí? Es más como algo conceptual, ¿está bien? No lo van a usar. Lo que más van a usar va a ser agregación, composición, herencia y implementación, ¿está bien? Pero eso, tampoco se rompan la cabeza tratando de buscar un ejemplo particular de cada uno, pues muchas veces es como que se cruzan. Bien, ¿dudas? Bueno, herencia, relaciones Zoom, deriva clases más específicas a partir de una más general, y un perro hereda de mamífero, ¿no? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Lo mismo con implementación. Se dice que una clase implementa una interfaz cuando cuenta con todos los métodos especificados en la interfaz. ¿Está bien? Que es lo que vimos en la clase pasada. Es una forma también de ser más específico. Lo único que esta vez no heredas comportamiento, ¿sí? Y heredas solamente la interfaz. Porque el comportamiento no está implementado en las interfaces. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre implementación y herencia, ¿sí? Perfecto. ¿Dudas? Eso es lo que se veía como el diccionario, que tenías la interfaz, pero podías hacer distintas implementaciones como una ADB, un hash. Sí, de hecho, voy a ir a un caso. Ay, odio cuando me pasa esto. Tengo un problema que no sé manejar. No es que no sé manejar, me confundo mucho. ¿Dónde tengo el cursor? Acá está, ya lo encontré.
les quiero mostrar el caso que dijo el compañero, está bueno, ¿sí? Pues un caso que es muy... puta madre, no me entra a Chrome. Ah, no, qué boludo. Acá está. Por ejemplo, ¿se ve bien ahí? Si buscan ArrayList, esta es la documentación de Java, que me costó horrores encontrarla. Si se fijan, acá dice, esta es la herencia, ¿sí? Es decir, ArrayList hereda de AbstractList, que hereda de Abstract Collection, que hereda de Object, que es lo que está más arriba de todo. Pero además, acá les dice, miren, implementa también todas estas interfaces, que implementa serializable, clonable, iterable, collection, list, random access. Si se fijan, ArrayList implementa list, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todos los métodos definidos en la interfaz list. ¿Está bien? Lo mismo pasa con si buscan linked list acá en lugar de ArrayList, por ejemplo, voy a ver una search bar acá, no sé. Bueno, si vienen acá list, a ver si os muestro. Bien, acá dicen todas las clases. ¿Están viendo acá lo que dice acá o debería hacer? Bien. Yo acá estoy parado en list, que es una interfaz, y acá dice todas las clases que implementan esta interfaz. Dentro de ellos está ArrayList y está LinkedList, ¿sí? Que son implementaciones de la lista. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Algoritmos 2 implementaron un ABB e implementaron un diccionario, ¿sí? Un hash. Los dos, muchos no lo hicieron, ¿sí? Pero ¿saben qué es un ABB? Bien, ¿y saben lo que es un hash? Bueno, más o menos. Pero los dos tienen la misma función de yo guardo pares clave valor. ¿Está bien? La implementación de cada uno varía, ¿sí? Son implementaciones distintas. Pero los dos tienen la misma interfaz. Yo le doy una clave, le doy un valor y me lo guardo. ¿Está bien? Entonces, eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, ese es el caso que decía el compañero del... Inclusive también implementan el iterador, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio iterador. Exacto, los dos tienen un iterador, porque yo puedo iterar un hash y puedo iterar una ABB. ¿Está bien? Entonces también implementan la interfaz iterable, por ejemplo. ¿Está bien? Lo mismo pasa con la linked list y la array list, o sea, una lista enlazada y una lista tipo array, por más que la implementación sea distinta por abajo, la interfaz es la misma. O sea, yo puedo iterarlos de la misma forma, puedo agregar un elemento de la misma forma, puedo sacar un elemento de la misma forma, es lo mismo. ¿Está bien? Después capaz una operación es O de 1 y otra es O de N. Eso puede variar, ¿sí? Pero la interfaz es la misma. ¿Se entendió eso? Pero pueden tener más métodos aparte de la interfaz. Exacto, sí, pueden tener más métodos aparte de la interfaz. Es más, puede, por ejemplo, implementar una interfaz que la otra no implementa, porque lo que tiene es que puedes implementar varias interfaces. Entonces, capaz, el ArrayList implementa una interfaz distinta, además de list, que LinkedList no implementa. Por ejemplo, no sé, acceder por índice, capaz es mucho más fácil con un ArrayList que con una lista enlazada. Por ejemplo. ¿Podrías repetir la diferencia entre herencia y implementación? Sí, básicamente la diferencia la diferencia entre una interfaz y una clase es que la interfaz solamente tiene la firma de los métodos. ¿Está bien? La clase no solamente tiene la firma de los métodos, sino que tiene algunos métodos implementados.
o tiene, por ejemplo, atributos. Entonces, hay herencia cuando estoy heredando de una clase. La clase esa puede ser abstracta o puede ser concreta. Hay implementación cuando estoy heredando de una interfaz. O sea, en realidad no se dice que hereda, sino que se dice que implemente esa interfaz. Pero es lo mismo. O sea, conceptualmente es muy parecido. ¿Está bien? La diferencia entre interfaz y clase abstracta es que en la interfaz todos sus métodos son abstractos. ¿Está bien? En la clase abstracta no necesariamente todos son abstractos. ¿Sí? En la clase concreta todo tiene que estar implementado. ¿Está bien? ¿Sí? La interfaz no puede tener atributos, esa es otra diferencia. ¿Sí? Los otros sí pueden tener atributos definidos. En definitiva, en la interfaz no hay nada de información de cómo está implementado o cómo hay que implementarlo. Se lo deja a los que siguen. A los que implementan esa interfaz se van a encargar de cómo se implementa. Pero no hay información ni de los atributos ni de cómo se implementan los métodos. ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. ¿El PowerPoint? Okay. Bueno, bien. Entonces, ¿hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, ahora que está claro esto, vamos a pasar a UML, que es el lenguaje, el estándar ese para hacer diagramas, ¿sí? que hablamos recién. Bien. Bueno, voy a avanzar esto. Perfecto. En definitiva, ¿qué es un diagrama? Bueno, todos saben que es un diagrama. En definitiva son dibujitos que nos sirven para algo. ¿Está bien? Usamos diagramas en absolutamente todo. Por ejemplo, el diagrama este ven, que se usa para memes, por ejemplo, pero se usa para otras cosas. ¿Qué dice el meme? Gente fitness, drogadictos y en el medio subir cerros. Es verdad. Bien. Claramente Nacho puso ese meme. Estuvo suave. Sí. Bueno, pero lo importante en general en los diagramas es que el que lo escribe y el que lo lee entiendan cómo funciona el diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy viendo una línea de tiempo, yo tengo que saber que si yo me muevo hacia la derecha, avanza el tiempo. ¿Está bien? O si miro un gráfico de matemática, no sé, con un eje X y un eje Y, tengo que saber qué es lo que representa. Si el que lo está leyendo no lo entiende, no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue, lo que se hizo en realidad es tratar de buscar algún lenguaje unificado que sirva para comunicarnos en lo que es la programación. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de lenguajes, de diagramas que se usan para absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Pero pasando en concreto al desarrollo de software, se usa para un montón de cosas, ¿no? Los diagramas. Por ejemplo, para representar entidades, relaciones entre esas entidades, pasos en procedimientos. Por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, un diagrama de flujo, quiero describir qué es lo que, cómo va a funcionar, cómo voy a implementar un método sin implementarlo, ¿sí? O sea, quiero hacer dibujitos para representar cómo lo quiero implementar. Hay diagramas para eso. Comunicación entre componentes o de arquitectura, que son diagramas más grandes, ¿sí? No solamente quiero implementar un programa, sino que quiero implementar algo más grande, ¿sí? Quiero implementar un sistema, no sé, qué sé yo, un sistema grande como, no sé, Facebook, ¿sí? Hay un montón de cosas ahí, hay bases de datos, hay servicios, hay frontend, hay backend, hay colas, hay un montón de cosas, ¿sí? De alguna forma yo quiero diagramar eso. Bueno, tiene que haber alguna forma de representar la arquitectura de
de Facebook o de cualquier de cualquier sistema, ¿sí? Bueno, hay diagramas para esos. Hay diagramas para analizar riesgos, amenazas, hay diagramas para analizar la calidad de las soluciones, hay diagramas para todo, ¿sí? En particular, nosotros, bueno, acá diagrama sencillo, que para mí este sencillo no tiene nada, pero nada. Y después diagramas complejos, que este sí parece ser bastante complejo, que es algo como de arquitectura, pero bien, eso. Pero lo que vamos a ver nosotros es UML, que es lo que les venía anticipando, que lo que dice es Unified Modeling Language, ¿sí? Que en definitiva es lenguaje unificado de modelado o algo así, de modelado unificado, no sé, algo así. Nació en los 90, como les decía, es de alguna forma para visualizar, construir y documentar los distintos artefactos del sistema de software, ¿sí? Básicamente, si no tenemos un lenguaje unificado, no nos vamos a entender. O sea, yo voy a hacer una flechita, para vos la flechita va a representar una cosa, para vos va a representar otra y para mí va a representar otra, ¿sí? Si yo quiero decir, tenemos que hacer un TP, obviamente no todos vamos a implementar todo, pero todos queremos estar de acuerdo de cómo lo vamos a implementar. Eso pasa mucho en el trabajo. O sea, es imposible cuando trabajas con cosas grandes entender todo, ¿sí? Entender y programar todo. No se puede. O sea, hay que distribuir el trabajo. Pero también nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, capaz lo que haces vos no funciona con lo que hice yo. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo antes. Entonces, para ponernos de acuerdo antes necesitamos un lenguaje unificado que todos entendamos. Bien. Por eso surge UML. Diagramas comunes de UML. Bueno, nosotros nos vamos a centrar en realidad en diagrama de clase y diagrama de secuencia, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de estos dos. Después hay diagramas de casos de uso, que casos de uso los van a ver probablemente en Aninfo. ¿Aninfo? Sigue existiendo Aninfo, ¿no? O no sabemos hasta cuándo, pero bueno, con alguna materia de ingeniería de software van a ver casos de uso. Diagrama de componentes, capaz en algo más de arquitectura, diagrama de actividades, qué sé yo. O sea, hay de todo, ¿sí? Y este lenguaje unificado sirve para representar un montón de diagramas. No solamente esto, sino muchos más. Algo importante que generalmente comentamos es: tampoco se casen con el lenguaje de UML, ¿sí? Yo la verdad no sé todo, o sea, no sé todo y probablemente no sepa nada de UML. Lo importante es llegar al punto de entendernos. Entonces, por ejemplo, no traten de ser súper rigurosos cuando hacen un diagrama. Lo importante es entender, ¿sí? En el laburo probablemente van a ver que hay distintos tipos de flechitas. Si no hacen la flechita correcta, o sea, si se confunden composición con agregación, y la verdad que no va a pasar nada, ¿está bien? No es algo tan grave. Lo importante es que se entiendan, ¿sí? Entonces, lo más importante es entender a grandes rasgos de qué se trata, y obviamente acá en la materia vamos a tratar de ser lo más rigurosos posibles, ¿sí? ¿Pero por qué? Para que una vez que salgan a la práctica, tomen lo que les sirva, lo que no les sirva no lo toman, ¿sí? Acá vamos a tratar de ser lo más rigurosos posibles, o sea, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible. Después nada, en la práctica yo no hago las cosas perfectas, ¿sí? Nadie las hace perfectas. Bien. Nada, queríamos decir este disclaimer: tampoco se casen con un UML, no se pongan a leer toda la documentación y a ser unos expertos, porque la verdad que no sirve para... O sea, no es que no sirve, o sea, sirve mucho en el sentido de que está bueno entenderlo y está bueno eso, tener un diagrama y algún lenguaje para comunicarnos, o sea, eso es muy útil, pero no sirve ser expertos en UML. ¿Dudas hasta acá? Bien, voy a tomar un poco de agua, pues me está secando la garganta. Bien. Diagramas de clases.
Este, por ejemplo, es un diagrama de clase. Por eso decía, no sé si los que estuvieron cuando el compañero hizo acá algunos dibujitos, no sé si lo hizo con la intención de hacer un diagrama de clase, pero algo parecido. O sea, es algo que quizás hasta intuitivamente, cuando nosotros queremos representar o comunicarnos cuando hablamos de clases, en programación orientada a objetos, usamos. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, representamos las clases con cajitas. ¿Sí? Entonces algo, qué sé yo, probablemente a algunos ya se le ocurrió. ¿Sí? Bueno, la gente esta que diseñó este lenguaje también se le ocurrió lo mismo y dijo, bueno, vamos a representar las clases con cajitas. ¿Sí? Y las flechas estas son cómo se relaciona cada clase. ¿Está bien? Para cada una de esas relaciones que hablábamos antes, va a haber un tipo de flecha distinta. Si se fijan acá, esta flecha es distinta a esta. ¿Sí? Y esta flecha es distinta a esta. Y después, acá adentro de cada uno hay información. Nada de eso. ¿Sí? Lo importante es que ustedes, cuando van al trabajo práctico, antes de implementar el trabajo práctico, se pongan de acuerdo y digan, bueno, vamos a necesitar implementar estas clases. Estas clases se van a relacionar de tal forma. Y cada una de estas clases va a tener tales atributos que van a ser privados o públicos o lo que sea, y tales métodos que van a ser privados, públicos, protected o lo que sea. ¿Está bien? Y para eso van a tener que hacer un diagrama UML, ¿sí? Diagrama de clase. ¿Se entendió más o menos para qué sirven? Bien, ahora vamos a hacer un zoom en cada una de estas cosas que vemos, porque acá vemos numeritos y vemos cosas en distintas flechitas que capaz a simple vista puede ser cualquier cosa. Los colores no tienen nada que ver, ¿sí? O sea, los podemos hacer para ayudarnos, pero la verdad es que no hay un estándar. Bien, entonces acá lo que decimos es la principal herramienta de diseño en la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque en la programación orientada a objetos estamos centrados en las clases, lo que estamos representando son clases. ¿Sí? Permiten representar distintas entidades y relaciones estáticas. Esto de estáticas es importante, porque no vamos a representar comportamiento. O sea, como decíamos antes, si queremos representar qué es lo que hace un método, ¿sí? Eso no lo vamos a estar representando acá. Lo que vamos a estar haciendo es una foto del diagrama de clases, de cómo se relacionan las clases. Pero es algo estático, no es algo que cambia en el tiempo. ¿Está bien? No es que si se destruye una clase, se destruye una instancia de una clase, voy a eliminarla de mi diagrama. ¿Está bien? Va a seguir estando. El diagrama es algo estático. Esto también es interesante. Todos los lenguajes, todos los diagramas de UML son agnósticos del lenguaje de programación. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que sean agnósticos? Quiere decir que yo puedo hacer el mismo diagrama y después hacer una implementación en Java, otra en Python y otra en Go. ¿Está bien? Obviamente está más orientado a la programación orientada a objetos, ¿sí? Pero es agnóstico del lenguaje en principio. O sea, lo que está representando son las entidades, ¿sí? Está representando las clases, independientemente de cómo la voy a implementar, ¿sí? En qué lenguaje la voy a implementar. Esto también está bueno, no es necesario representar todas las clases con todos sus detalles. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho muchas veces, ya de por sí, cuando nosotros pensamos una clase, una entidad, primero no va a necesitar tener todos los atributos que se nos ocurran, ni va a tener que tener todos los métodos que se nos ocurran. Lo que va a tener va a ser todos los métodos que necesitemos, todas las clases que necesitemos, ¿sí? Y con el diagrama pasa lo mismo. O sea, yo no voy a querer representar, por ejemplo, el diagrama yo no voy a querer que esta entidad tenga una lista infinita de atributos y una lista infinita de métodos. Yo solamente voy a poner acá lo que quiero representar en mi diagrama.
Muchas veces lo que pasa es que para un mismo sistema tengo distintos diagramas de clase dependiendo para lo que quiero representar, o distintos diagramas de secuencia dependiendo de lo que quiero representar. No voy a querer tener uno que represente todo, ¿sí? Quizás sí, quizás no, ¿está bien? Pero no traten de meter todas las clases en el diagrama, ¿sí? A veces sí sirve, a veces no. Fíjense en cada caso. Muchas veces meter todo en el diagrama hace que sea imposible entender, ¿sí? Hay demasiada información. Entonces muchas veces es preferible poner menos información y que se entienda y eso, ¿sí? Es más, muchas veces como primer borrador pueden poner simplemente las cajitas estas sin ningún atributo ni ningún método, simplemente los nombres de las clases y ver cómo se relacionan, ¿sí? Y después ven qué es lo que va a tener cada uno, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a cada una de estas cajitas. Tiene tres partes, ¿sí? Este es el nombre de la clase, esos son los atributos y esos son los métodos, ¿sí? A su vez, cada uno de los atributos y métodos van a ver que tienen un más o un menos, o un numeral, ¿sí? ¿Qué representa? El más representa que es público, el menos representa que es privado y el numeral representa que es protected. ¿Está bien? Cuando está subrayado, por ejemplo en este caso, son métodos de clase o atributos de clase. ¿Qué quiere decir que sean métodos de clase o atributos de clase? Quiere decir que para acceder a eso, accedo a través de la clase y no a través de una instancia. O sea que no necesito tener una instancia para poder acceder a ese atributo, ¿sí? Nada, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero es un caso particular, es un concepto más dentro de la programación orientada a objetos. Y después los métodos abstractos llevan nombres en itálicas, que acá no hay ninguno, pero básicamente está en itálico. ¿Dudas hasta acá de esto? Es negrita, No, es cursiva. cursiva, sí. Cursiva, no me salía. Bien. Interfaces se representa muy parecido a lo que eran las clases. La mayor diferencia es que va a haber dos secciones, o sea, vamos a tener el nombre de la interfaz y los métodos, porque no tiene atributos. Y vamos a poner interfase arriba, ¿sí? Como para marcar que es una interfaz. Creo que nada más. Bien. Y esto es lo que veníamos hablando antes, ¿sí? Cada una de esas relaciones que vimos al principio las vamos a representar con una flechita distinta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la asociación va a ser una flechita así, ¿sí? Si se fijan, en este caso tiene una flechita, ¿sí? Que quiere decir que tiene una dirección, o sea, no es bidireccional. Pero muchas veces la asociación se representa así, ¿sí? Sin ninguna flechita, o sea, va para los dos lados. Lo mismo pasa con la dependencia, ¿sí? Podría no tener dirección. En realidad la dependencia generalmente sí tiene, pero la asociación sí puede ser algo que no tenga dirección, ¿está bien? Después, la herencia se representa con un triangulito vacío, ¿sí? La implementación con un triangulito vacío pero con una línea punteada. Dependencia, líneas punteadas. Agregación es el rombito este, es un rombo, ¿no? ¿Sí? Rombo. Vacío. Y composición, un rombo lleno. ¿Está bien? Dice realización barra implementación, pero en definitiva es implementación. O sea, cuando tengo una interfase, lo hago con líneas punteadas, cuando tengo una clase, lo hago con triangulito, ¿sí? Bueno, esto está algo a tener en cuenta
es la dirección, ¿no? de la flechita esta. La asociación, básicamente, si tiene flechita, es lo mismo con la dependencia, es sale del cliente y va hacia el proveedor, ¿sí? Es decir, va, por ejemplo, si yo acá tengo una clase A y acá tengo una clase B, la clase A usa a la clase B. Lo mismo pasa con la dependencia, la clase A depende de la clase B, ¿sí? Después, la herencia, la clase A hereda de la clase B, la clase A implementa la clase B. Y en el caso este, agregación, es básicamente la clase A o composición, la clase A está compuesta, tiene un de este lado. ¿Está bien? Pero la composición no heredaría también. O sea, si está compuesto por algo, no heredaría el otro. Por ejemplo, un objeto componga otro objeto, no heredaría también el otro. No, por ejemplo, el aula de Paseo Colón, o sea, Paseo Colón tiene un aula, ¿sí? Pero el aula es una entidad distinta de Paseo Colón, no es que hereda los métodos de Paseo Colón, ¿sí? Distinto es un mamífero con un perro, o sea, el perro es un mamífero, o sea, va a tener todo lo que pueda hacer un mamífero, lo va a poder hacer un perro, ¿sí? O sea, son relaciones distintas. ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto? ¿La flechita apunta al hijo o En herencia apunta al padre. O sea, es como que va hacia arriba. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué relaciones ven? ¿Ven algo? ¿Los del fondo ven algo? No, ¿no? Lo imaginaba. A ver si se puede hacer zoom. No. No estás zoomiendo, ¿no? No. Parece que es del proyector. ¿Cómo? Parece que es del proyector. Que me parece que desde el proyector se puede hacer zoom. No, es que estoy al mango. Puedo ir más para atrás, pero... quilombo, ¿eh? Y todo para... me parece que gané nada. Y ahora no, se ve menos todavía. Bueno. Lo vamos a lograr, ¿eh? Siguen sin ver un carajo, ¿no? Gracias, Hugo, por hacer así. No. Igual tiene que haber alguna forma de hacer zoom acá. Bueno, igual hago así. Uf, no, se ve muy mal. Bueno, nada. Bueno, perdón, no lo puedo solucionar. Pero lo voy comentando. Los de adelante, si quieren, participen y voy comentando para los del fondo. ¿Sí? Bien, puede ser más grande, me parece. Logramos algo. No mucho, pero. Se ve igual la forma grande. Sí, ¿no? Sí, sí.
Gracias. Bien, ¿qué relaciones ven acá? El vehículo implementa reparable. ¿Quién está hablando? Sí. Vehículo, ¿está acá? Implementa reparable. Implementa reparable. ¿Por qué no hereda de reparable? Porque es volteada. ¿Cómo? Porque es volteada. Sí, sí. O sea, sí, es punteada, entonces es implementación. Reparable es una interfaz. Reparable es una interfaz, ¿sí? O sea, yo no puedo... No es una clase, o sea, yo no puedo tener un reparable. ¿Qué es un reparable? Nada. Simplemente yo puedo decir, bueno, un vehículo es reparable. ¿Está bien? O una cámara de fotos es reparable. ¿Sí? Pero no... Es una cualidad, está bien. No puedo implementar tener un reparable, ¿sí? Y depende de cada uno de cómo esté implementado. O sea, es distinto cómo puedo reparar un vehículo de cómo puedo reparar una cámara de fotos. ¿Está bien? Bien. ¿Qué otra relación ven acá? Vehículo matriculado y monopatín heredan de vehículo. Bien. Vehículo matriculado y monopatín hereda de vehículo. Ahora, vehículo matriculado, ¿qué es? Bien, ¿quién dijo una clase abstracta? Bien, una clase abstracta. ¿Por qué es una clase abstracta y no es una interfaz? Tiene atributos, ¿no? Acá, tiene un atributo que es matrícula. Entonces, el vehículo matriculado ya tiene algo de implementación. Me dice que se implementa, o sea, que dentro del vehículo matriculado tiene una matrícula. ¿Está bien? Entonces, ya hay algo más concreto. ¿Sí? Sigue siendo abstracto, pues yo no puedo tener un vehículo matriculado. ¿Qué es un vehículo matriculado? O sea, yo puedo tener un auto o puedo tener una moto, pero no puedo tener un vehículo matriculado. O sea, es algo demasiado abstracto. ¿Está bien? Pero es más concreto que una interfaz. ¿Sí? Y monopatín, en cambio, ¿qué es? Una clase concreta, ¿sí? Porque yo tengo un monopatín, o sea, vengo acá en monopatín, ¿sí? Por ejemplo. No vengo acá en monopatín, pero podría. Bien. A su vez, ¿qué relación hay entre matrícula y vehículo matriculado? Composición. Vehículo matriculado compuesto por matrícula. Exacto. Vehículo matriculado tiene una matrícula, ¿sí? Está compuesto con una matrícula. ¿Y por qué es composición y no es agregación o asociación? Porque la matrícula no puede existir por sí sola. Exacto. O sea, la matrícula no existe por sí sola. O sea, si yo... O sea, la patente no puede existir si no tengo un auto asociado. ¿Bien? O sea, es un vínculo muy fuerte. Por eso es un vehículo matriculado. O sea, básicamente necesita una matrícula. Bien, y algo interesante que no comentamos hasta ahora es ¿qué es este 1-1? Un vehículo matriculado tiene una sola matrícula. Exacto. Que por cada vehículo matriculado hay una sola matrícula y por cada matrícula hay un solo vehículo matriculado. ¿Está bien? Es una relación 1-1. Si fuese auto y facultad, Bueno, ahora lo vemos, porque acá hay algo parecido. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora lo vemos. Bien. ¿Dudas hasta acá? O sea, llegamos hasta de acá para arriba. ¿Dudas hasta eso? Bien. ¿Acá qué relación hay? Herencia, ¿sí? Tenemos el auto y la moto que heredan de vehículo matriculado. Tanto el auto como la moto van a tener sus atributos y además van a tener una matrícula, ¿sí? Porque heredan todo lo que viene de arriba, ¿sí? Y no solamente van a tener una matrícula, sino que además van a tener implementado el método trasladar y el atributo cantidad de ruedas, ¿sí? Y además van a tener implementado el método reparar, ¿sí? Consulta, ¿por qué
sea, si bien la mayoría de los atributos tienen como un guión, los métodos tienen mucho más, o no sé si... Es lo que había comentado acá. Vuelvo para atrás. Acá está. El más es que es público, el menos es que es privado y el numeral es que es protegido. No está medio de más la cantidad de ruedas. Sí. Sí, ¿qué me decías? Que si está de más la cantidad de ruedas, ¿no? Si no ve Claro, el auto no tiene ni cantidad de ruedas ni matrícula. Sí. Igual Esto está de más. ¿Sí? La cantidad de ruedas no es necesario que esté acá. No hay motivo porque en realidad ya lo hereda acá, de este atributo. ¿Sí? Ya automáticamente tienen todos los atributos que vienen de acá arriba. Van a tener una cantidad de ruedas y una matrícula. Claro, y lo mismo con la matrícula entonces. Y lo mismo con la matrícula. No tengo idea por qué está así. ¿Sí? Pero sí, no. también hizo dar créditos y no. ¿Quién fue? Sí, está mal. Está mal, sí. Ese es el de materia, ¿no? Sí, ni idea. Fue copy-paste, claramente. No tengo idea de dónde salió, pero claramente la moto está completamente mal todo. Pero la idea igual se entiende, ¿sí? O sea, cantidad de ruedas, la voy a llevar de acá, así que no es necesario. Matrícula tampoco va a ser necesario, ¿sí? Obtener créditos y poner notas no tiene nada que ver con una moto, así que tampoco van a ser necesarios. O sea, estos de acá están mal, estos de acá están de más, ¿sí? En el caso de que moto auto implementen de otra forma el trasladar de vehículos, ¿se vuelve a poner abajo o no? Ah, ok. Vos decís, si por ejemplo, este método lo overridea, ¿sí? Por ejemplo acá, si está implementado el método trasladar y lo overridea acá. No es necesario. No. Igual el vehículo es abstracto. Sí, vehículo es abstracto, sí. Así que, en realidad, es abstracto, pero puede tener algunos implementados, ¿no? O sea, no es necesario que sean todos los métodos abstractos. Con que uno sea abstracto, entonces puede ser abstracto y que trasladar esté implementado, por ejemplo. Bien, ¿más dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Venimos acá a esta relación, que es la de accesorio y auto. ¿Qué relación es esta, la del rombito este? Agregación. ¿Por qué la relación entre accesorio y auto no es de composición como la de matrícula y vehículo matriculado? Exacto, puede existir un auto sin accesorios, puede existir un accesorio sin un auto. No es una relación de dependencia. El ciclo de vida de esas dos clases no están vinculados, ¿sí? Es más débil. ¿Sí? Y acá nos encontramos con lo que preguntaba el compañero, ¿sí? El caso de FIUA con las aulas. Acá lo que está diciendo básicamente es que yo puedo tener por cada accesorio puede estar asociado a 0 o a un auto, ¿sí? Y cada auto puede tener asterisco, que significa muchos accesorios, que significa de 0 a infinito. De hecho, si se fijan, cuando acá hay un asterisco en el atributo, tiene que haber una lista, ¿sí? o algo, o una lista, un diccionario o algo que acumule esos componentes. ¿Se puede poner por parámetro otro objeto? O sea, que finalmente dice integer o por ejemplo, no sé, que un método implemente que tenga por parámetro como la patín o no se representa completamente otra clase. Puedo decir, por ejemplo, que acá
uno de los métodos recibe otra clase. Sí, en este hay un método que es agregar accesorio, que no se debe ver nada, que recibe un accesorio. O sea, sería ese caso. Igual debe ser otro error de moto, pero tiene una lista de accesorios. Claro. Sí, tendría que estar conectado. Ah, bueno. Sí, tendría que tener la sí. Una moto. Sí, habría que iluminarlo. Bien, ¿se entendió esto? ¿Se entendieron las relaciones que hay acá? El asterisco es para 0 o más. ¿Hay alguna forma de poner 1 o más? Sí. Voy a chequear si está. Bien, no está. ¿Estaba en cuál estaba? En la demás otra. Perfecto. Perfecto. 0, puntito, puntito, asterisco es equivalente a asterisco. ¿Sí? Quiere decir de 0 a infinito. ¿Sí? 1, puntito, puntito, asterisco, quiere decir de 1 a infinito. Si fuera, no sé, de 2 a infinito sería 2 puntitos, puntitos, asterisco. Bien, en este caso que es 1, es 1. Y básicamente eso. ¿Sí? Muchas veces cuando se quiere dar más información sobre la relación esa, se puede agregar esa información acá. ¿Está bien? Nada. Es si querés dar un poco más de información de cuál es la relación. Es eso. ¿Dudas hasta acá? Solo quería que la orden tiene un detalle y que el detalle tiene más de la orden. Bien, que cada detalle está asociado a una orden y que cada orden puede tener muchos detalles. Sí. O sea, tienen que ver, yo me paro acá y voy hacia donde voy, o sea, hacia donde va la flecha, ¿no? Hacia donde termina. No sé si ayudé o oscurecí. Pero bueno. O sea, en definitiva, yo acá quiero decir, bueno, un detalle tiene una orden. Una orden puede tener muchos detalles. Por ejemplo, acá un ítem puede tener varios detalles. ¿Sí? Puede ser que lo esté diciendo al revés. No tendría sentido. Un ítem puede tener muchos detalles. Y un detalle. Está bien. Sí. Y un detalle puede tener un ítem. ¿Sí? ¿Se entendió? Otra vez. En el TP van a tener que implementar esto, van a tener que hacer un diagrama de este estilo para representar su solución, ¿sí? Traten de ser lo más estrictos y rigurosos posibles para entenderlo. Después muchas veces pueden tomar cosas y dejar otras. Esto de los asteriscos y de los de 0 a asterisco y eso se usa mucho en general. Se usa. La convención es Cambridge para los métodos, o sea, la actividad popular. En general en Java, no sé si hay alguna convención en particular dentro del lenguaje UML, la verdad es que no tengo idea. En Java la convención es camel case, entonces es coherente con Java. La verdad es que no sé si hay alguna convención en particular con UML. Si la cantidad está en un rango, podemos hacer 3 puntos, por ejemplo, de 2, 3 puntos a 6. Sí. Y incluye el 6, por ejemplo. No, ni idea. Ni idea. La verdad es que no tengo idea. Pero sí, por ejemplo, si quieren
considerar dos casos, por ejemplo 0 o 1, pueden hacer 0,1, 0,1 o si, cosas así. Se llama multiplicidad. ¿Alguna otra duda? Bien, pasamos. Diagrama en secuencia. Los diagramas en secuencia, a diferencia de los diagramas de clases, son diagramas dinámicos. ¿Qué quiere decir? Como la línea de tiempo representa algo a lo largo del tiempo. ¿Está bien? O sea, hay un progreso a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo, entre comillas, va en esta dirección, o sea, va hacia abajo. Entonces, nos sirve para representar procesos, ¿sí? Procesos porque los procesos llevan tiempo, o sea, es como algo, no es algo concreto, no es algo fijo, es algo que va variando, ¿sí? Y permite representar acciones, ¿no? ¿Quién realiza una acción? ¿Qué método llama a qué otro método? ¿Qué clase llama a otra clase? ¿Está bien? Permite representar procedimientos difíciles. Generalmente en el trabajo práctico, si ven algo en particular que les parece difícil, algún flujo que les parece difícil de entender, está bueno representarlo con un diagrama de secuencia. ¿Está bien? El diagrama de secuencia, por ejemplo, van a tener cada una de estas líneas, ahora lo vamos a ir viendo, va a representar una entidad. Por ejemplo, acá no solamente sirve para programación orientada a objetos, sirve para representar otras cosas. Ahora lo vamos a ver. Pero acá hay una entidad, que en su caso van a ser clases, cada una de esas líneas va a representar entidades, y hacia abajo va a ser como el progreso en tiempo, ¿sí? Las flechitas estas van a ser como llamadas, comunicaciones entre esas entidades. Entonces, objetos. Cada participante del proceso se representará con un rectángulo en la parte superior del diagrama. ¿Qué es esto que comentaba acá antes, no? O sea, cada uno de estos sería un rectángulo que sea mi objeto. ¿Está bien? Este sería otro rectángulo que es mi objeto. Bien. La línea de vida, los objetos cuentan con una línea temporal, ¿sí? Que es esa línea que va hacia abajo. Cada una es la línea de vida del objeto. La acción, cuando un objeto realiza una acción, se diagrama con un rectángulo sobre su línea de vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo acá, este rectángulo, ¿sí? Probablemente no estén entendiendo un choto de esto, ¿sí? Pero lo van a ir entendiendo a medida que avanzamos con los ejemplos. ¿Está bien? Este rectángulo representa que la acción esta duró esto. ¿Está bien? Ahora vamos a tratar de... Lo podemos ver con un ejemplo, ¿sí? Y después tenemos los mensajes o eventos que se representan con flechas, ¿sí? Que es las flechas esas que veían de una línea de vida a otra línea de vida. ¿Está bien? Vamos a ver ahora estos dos ejemplos que no se ve nada. No sé, ni yo que estoy acá al lado veo lo que dice. Bueno, no. Bien, vamos a ver si podemos... Tiene que ver con el igual seguro. ¿Sí? Tiene que ver con ejemplo, porque dice ejemplo 1, o sea, esto que se ve. A ver, sí que se ve. Bueno. Es que no se ven las líneas, o sea, es... Puede resaltar. ¿Qué? Bien, vamos a hacer lo que es.
Este diagrama es un diagrama de secuencia del trabajo profesional de Nacho, ¿sí? Representa... Difícil esto, ¿eh? Bien. ¿Más o menos se ve ahí? Bueno. El diagrama este es un diagrama de secuencia del trabajo profesional de Nacho. ¿Sí? Esta información es información que le chupa un huevo, ¿sí? Pero lo que es interesante es que no representa clases. No está representando un flujo dentro de un programa, sino que está representando algo más grande, ¿sí? Está representando el flujo dentro del sistema ese que implementó él. Él implementó un sistema relacionado al COVID que vos entrabas a un local y mira, ahí llegó Nacho, así que lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Pero vos entrabas a un local, escaneabas un QR y básicamente el local registraba. ¿Me puedes tomar prueba de tu trabajo profesional? El local registraba que vos estuviste ahí, ¿sí? Cuando salís también registraba que saliste. Y de esa forma sabía qué personas estuvieron en el local al mismo tiempo, ¿sí? Básicamente algo así era tu trabajo profesional, ¿sí? Lo escuché, pero sí. Bien, y así detectaba, si alguien se contagió, detectaba posibles contagiados. Bien, entonces, en el diagrama de secuencia básicamente lo que representa es, bueno, acá el celular, ¿sí? Que es como el trigger de la acción, escanea un código QR, ¿sí? Y acá hay una flechita. Si se fijan, esta caja que está acá es el tiempo, la caja esta, ¿sí? Es todo el tiempo que tarda, tiempo entre comillas, en procesar esta acción. ¿Está bien? Entonces, dentro de la entidad app, que no es una clase, sino que es una app, pero que es el mismo concepto, ¿sí? Si fuera una clase sería lo mismo. Este tiempo tarda en procesar esta acción, ¿sí? O sea, el evento es escaneo un QR y pasa esto. Entonces, acá hay flechitas que me dicen qué es lo que voy haciendo. Entonces, por ejemplo, acá hace guardar. ¿Vos, Nacho, sabés lo que dice acá? Bueno, sí. Guardar gibberish localmente. Bien, acá guarda no sé qué cosa localmente. Entonces tiene una flechita que hace así, ¿sí? Que básicamente, como es local, no se comunica con ninguna entidad externa. Entonces se comunica acá. Después le devuelve esto al celular y hace esta llamada a otra entidad que es el server. ¿Está bien? Allá no se ve nada, ¿no? Estoy viendo. No se ve nada. Más o menos se ve acá. Más o menos. Igual tiene sentido lo que estoy explicando. ¿Qué? Tiene sentido porque así te devuelve. Realmente está diciendo, un mensaje, no hay que enviar, responder luego. Exacto, exacto. O sea, tiene que responder, como decís vos, tiene que responder luego y eso se representa con que está más abajo. ¿Está bien? Este es el tiempo. Ustedes tienen que enviar un mensaje y luego responde, no. Lo que no entiendo es que tenés un mensaje, cuando nuevamente vuelve a enviar el mensaje, a partir de ese día de vida recién responde. Idealmente debería ser así, funcionaba de la otra manera, pero porque funcionaba así el programa, entonces se declaró así. O sea, literalmente pasaba al revés. O sea, si no. Sí, porque pasaba como en otro tiempo temporal, o sea, como que no iba dentro de la vida de la llamada del celular, o sea, se hacía después. Por eso está después, porque se hace después. Pero sí, idealmente la acción. O sea, el diagrama es un poco que está. Se tomó unas licencias porque debería cortar ahí el flujo y después hacer otro que sea el de mandar al request. Sí, está bien, bueno, okay. Bien, pero en definitiva, acá la entidad app se comunica con la entidad server con esta flechita que le envía no sé qué información, ¿sí? Y esta flechita
procesa eso en este tiempo, ¿está bien? Y lo almacena en eso que escaneó, ¿está bien? Entonces, ¿se está entendiendo algo? Bien. Ahora voy a tratar de tener algún ejemplo, algún otro ejemplo, pero bien, sería algo así. Entonces, El caso este va... ¿puedo ver la aplicación y hacerlo como la clase y lo que están diciendo en la línea de tiempo compartido? Exacto. Más o menos. O sea, esta es una clase, imagínenselo, ¿no? Esta es una clase, esta es otra clase. Esto es... La clase esta llama al método, a un método de esta clase. O sea, le envía un mensaje. O sea, esto de acá son mensajes. ¿Está bien? Y acá yo puedo poner un poco de detalles sobre ese mensaje arriba de la flechita. ¿Está bien? Dentro de esto que está acá, por ejemplo, de estos cuadrados, va a estar todo lo que hace esta clase desde que recibe el mensaje hasta que devuelve. ¿Sí? Hay una relación con las longitudes, que más longitudes más tiempo. No, en realidad cuando decimos tiempo es el orden de los eventos, ¿sí? No necesariamente que algo sea más largo significa que va a tardar más. ¿Sí? Eso, es más que nada el orden de los eventos. La longitud esa nos ayuda depende de qué tamaño tenemos para hacer el diagrama. Lo que no entiendo es, Vamos primero con acá y después. La línea de vida es, digamos, o sea, la vida de que un objeto que se destruye o... Exacto, es de una clase que tiene... O sea, que eventualmente se destruye. ¿sí? La clase no muere igual, si ves. O sea, lo que muere es la operación que hace el cuadradito ese, O sea, que la fue instancia. Tomati. ¿Cómo? La instancia muere cuando termina la línea de vida. En realidad, No, tampoco necesariamente. O sea, las clases pueden seguir viviendo. Lo que cambia es que en esa operación, en esa funcionalidad completa del sistema, en esa secuencia entera, muere ahí lo que termina siendo el chabón. O sea, igual todos mueren abajo, porque al fin de cuentas se termina la acción por completo y ya está. O sea, deja de vivir sí, igual la secuencia. creo que igual, o sea, son dos cosas distintas. Este cuadradito y esta línea, ¿no? O sea, este cuadradito es más lo que dice Nacho de que recibe el mensaje hasta que lo devuelve. Ese es como el tiempo entre comillas, pero el espacio en el que se dedica a procesar ese mensaje. También procesar y hacer todo. Todo esto es la línea de vida, entre comillas, de la clase. Realmente va desde acá hasta el final, o sea, no tiene mucha importancia. Allá había otro. Después vamos. Sí. lo que yo entendía era si el mensaje es sincrónico o no sincrónico, en medio, que devuelve algo. Bien. No vamos a profundizar en eso. Al final de la materia va a haber una clase de cosas relacionadas con programación sincrónica, asincrónica, ¿sí? Ahora no vamos a entrar mucho en detalle, pero este diagrama nos sirve para representar eso. De hecho, lo que decía Nacho hace un rato está un poco relacionado con eso, ¿sí? O sea, hay cosas que se hacen asincrónicas, que le mando el mensaje y devuelvo antes. Está bien. Pero eso lo vamos a ver después. Para el caso este no nos importa. Sí, si vos querés representar dos objetos de la misma clase hablando entre sí, ¿cómo haces? Porque acá es la clase más la que está sirviendo, no es el objeto, no es la instancia del objeto, sino que la clase en general. Entonces, sí. ¿Cómo lo preguntas? Que va a responder Nacho. No tengo ni idea. O sea, a términos prácticos de por ahí el diagrama, te diría que yo intuitivamente lo que haría es poner otra línea de vida que sea tipo mi instancia 2. Claro, entonces, mi instancia N. sean instancias. Y Sí, yo lo pensaría así. Porque son todos los actores en realidad. O sea, si tenés varios actores que son de la misma clase, bueno, mala leche, pero, o sea, sí, tiene sentido porque hay a veces donde tenés
varias instancias de la misma clase interoperando entre sí. Generalmente igual no sé qué tanto, o sea, de vuelta, el diagrama de secuencia es para demostrar cosas, o sea, para explicitar cosas que capaz son complicadas, entender la relación entre los objetos, justo, no sé, por ahí justo las relaciones que son de llamarse a sí mismo o a otros de tu misma especie no son tan complicadas. No tengo ni idea, o sea, todo depende del problema que querés mostrar. Sí, yo iría con eso. Igual otra vez, o sea, yo creo que si vos lo haces así, va a ser claro lo que estás haciendo, que es lo importante. Claro, o sea, cuando uno hace estos diagramas son casos muy específicos, es como cortito, porque Exacto. si no, si es un proyecto grande no puedes hacer un diagrama. Sí, totalmente. O sea, otra vez, los diagramas estos sirven para representar un flujo en particular. Hoy vamos a presentar el TP y la idea es que en el TP, si ven algún flujo que les pareció difícil de resolver, lo muestren con este diagrama. Pero no que modelen todo el TP con esto. Bueno, o sea, te volvés loco. ¿Sí? Bien. Tenemos otro ejemplo ahora. Este sí es con clases. Lo voy a borrar porque ya no. ¿Vieron? Ah, son los blancos. No, creo que este es lo No, que sí, se sí, puede sí, hacer. Sí, Bien, entonces, acá está modelado un juego, ¿sí? Entonces tenemos acá un jugador que se comunica con controlador vista, que en definitiva controlador vista es la vista, o sea, es el UI, ¿sí? O sea, lo que ve el jugador. Generalmente, lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que el usuario se comunique con algo de este estilo, que sea como una vista. ¿Está bien? Y que después la vista se comunique con otras capas. En este caso, por ejemplo, con el modelo del juego, ¿sí? Después el modelo este del juego se va a comunicar con el cliente online y después el cliente online con el servidor, ¿sí? O sea, este es el orden en el que se comunican. ¿Está bien? Otra vez, acá se ve mejor con los colores, pero si se fijan, la interacción está desde que el cuadrado este lo que representa es que todo el juego del jugador, ¿sí? O sea, desde que arranca a jugar hasta que termina, ¿sí? Y hace acciones, o sea, es lo que está modelando. Entonces, por ejemplo, si quiere modelar la acción de hacer clic en una casilla, ¿sí? Entonces, cuando hace clic en una casilla, hay una flechita que va hacia la casilla. En este tiempo es el tiempo en el que el controlador vista tarda en procesar ese mensaje, ¿está bien? Desde que recibe este mensaje hasta que lo devuelve. ¿Qué es lo que hace? Hace clic en la casilla. Cuando recibe ese clic en la casilla, lo que hace es va al modelo del juego y marca la casilla. ¿Está bien? Este es el tiempo en el que, si se fijan, este tiempo es un poco más chico que este, ¿sí? Que a su vez es más chico que este, ¿sí? Entonces, el modelo del juego procesa ese evento, que es marcar la casilla, y lo devuelve. Devuelve en posición inválida, por ejemplo. Cuando devuelve en posición inválida, este lo que hace es devuelve indica error. Entonces, acá quizás en este ejemplo se ve mucho más claro que en el anterior. Este tiempo es el tiempo que tarda en procesar esto, este tiempo es el tiempo que tarda en procesar este. Estos son métodos en lo que van a estar programando ustedes. Acá de vuelta el jugador hace clic en la casilla, pero esta vez asumo que la casilla va a ser exitoso, o sea, no va a haber error. Entonces, hace clic en la casilla. Este tiempo es todo el tiempo que tarda el controlador vista en resolver esto. ¿Por qué tarda mucho? Porque internamente hay muchos llamados hacia adentro, ¿sí? Entonces, recibe clic en la casilla. Otra vez lo que hace es marcar casilla, que es lo mismo que había hecho acá. Este, como no es una posición inválida, le envía la actualización al cliente online. El cliente online le dice al servidor actualizar casilla.
Bueno, acá el servidor, no sé, envía la actualización al rival, no importa, hace cosas. Y después le devuelve, le dice, bueno, actualicé el estado. Una vez que el servidor le devuelve al cliente online que actualizó el estado, el cliente online le devuelve al modelo de juego local que el estado está actualizado. Cuando este recibe que el estado está actualizado, le manda al controlador vista, le manda el nuevo estado del tablero. Y el nuevo renderiza el tablero y se lo devuelve indicando el resultado. Entonces, esto es lo que me permite un diagrama de secuencia. ¿Está bien? ¿Está claro? Perfecto. Con este se entendió mucho más que en el anterior, ¿no? Culpa de Nacho, que hizo el diagrama anterior en su trabajo profesional. Yo me lo recibí. Quiero presumir. Bien. ¿Hay alguna duda de lo que vimos hoy en la teórica? ¿No hay dudas? Bueno, perfecto.